Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Yo soy Dani Saldaña, estoy muy feliz y muy agradecida que estés aquí conmigo el día de hoy porque te tengo preparado un súper reto de 30 días para dejar fluir al universo dentro de ti. Estas cosas locas me fascinan y espero que a ti también te ayuden y te sirvan mucho, así que si te interesa este tema, sigue viendo este video. Hermosas, como siempre, yo y Abraham Hicks tenemos una relación especial. Yo amo sus videos y si tú no sabes quién es Abraham Hicks, que es de lo que más hablo en este canal, te voy a dejar aquí toda su historia loca porque me encanta compartir todas sus enseñanzas porque me han hecho muy feliz. Hoy vamos a comenzar un reto místico, hermosa, un reto de 30 días para dejar fluir. Y bueno, ¿esto cómo empieza o qué tengo que hacer? Lo más rico de este ejercicio es que prácticamente no tienes que hacer nada. ¿Y por qué no tienes que hacer nada? Porque lo único que quiero que hagas en este ejercicio conmigo para ver cómo nos va, es un experimento, es dejarte llevar por tus propios impulsos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No has sentido muchas veces que tú estás súper cómoda en un lugar y te dan ganas de hacer algo? No sé, puede que tú estés a la 1 de la mañana y algo pasó y te dan ganas de levantarte a dibujar o a escribir o a hacer algo, pero tú dices, no, pero yo cómo me voy a levantar hasta ahora, mañana tengo que madrugar. No, y lo que haces es forzarte a tratar de dormir. A veces nos llegan estos momentos de inspiración, cosas raras que te dicen, Dani, quiero hacer esto, Dani, quiero ir a ese lugar, quiero hacer esta llamada, quiero mandar mi solicitud a tal lado, pero le ponemos tantas trabas al asunto diciendo, pero es que no, yo cómo voy a llamar a esta hora, no, yo cómo voy a llamar a esa persona, no, yo cómo voy a mandar mi solicitud a esa empresa si es tan grande. Y te pones tantos bloqueos que esos impulsos naturales, eso que algo por dentro, ese yo te dice hagamos esto, tú lo bloqueas y le dices no porque eso no es práctico para mí, o más triste aún, no porque eso es imposible. Cuando tú empiezas a leer todo este tema de la ley de la atracción y cómo llegan las cosas a tu vida, la clave está en eliminar las resistencias. ¿Y qué son las resistencias? Esto te lo explico mejor en este video que tengo del libro de Pide y se te dará de Abraham Hicks, por supuesto, pero así a grandes rasgos, cuando tú le pides algo al universo y él te está tratando de entregar ese regalo, esa magia, pero tú le pones bloqueo, resistencias, es decir, yo quiero tener un carro y luego tú empiezas a pensar, ay no, pero ¿y de dónde saco la cuota? Y la gasolina y el parqueadero, y si no me gusta, y si se daña, y yo no sé cambiar llantas, y el seguro, y cuando empiezas a ponerle traba, eso que viene hacia ti no puede pasar porque tú lo estás bloqueando. Y eso nos pasa en cada aspecto de nuestra vida. Puede que tú estés deseando ser alguien importante o ser alguien grande, pero tú misma te estás poniendo las trabas de no, pero es que cómo lo logro, pero es que nadie me va a poner cuidado, es que yo no soy una persona con tanta chispa, yo no tengo energía, que la gente se va a aburrir conmigo. Y ese deseo que estaba ahí, tu oportunidad, está ahí detrás de todas esas resistencias. Así que siento que la clave para que todo se empiece a dar es dejarnos ir, soltarnos y fluir con el universo. Aquí va a haber algo que puede ser un poco controversial y créanme, para mí también lo fue la primera vez que lo escuché, pero entre más lo practico, más me doy cuenta que mis creencias están cambiando. Toda la vida nos han dicho que tú tienes que trabajar por eso que quieres. Duerme menos, trabaja más, tu esfuerzo determina tu gloria. Te pregunto, porque sé que te ha pasado, ¿cuántas veces no nos hemos esforzado en algo tanto, hasta con mal genio, con fastidio, y eso que queremos no se ha manifestado? Es porque estamos en contra de la corriente, no estamos actuando por una intención divina, es decir, por una energía que nos atrae y nos dice, Dani, haz esto, haz aquello, cosas que a veces no hacemos ni con amor, sino con rabia, como ya voy a terminar esta porquería de trabajo, todavía no. Y cuando tú empiezas a forzar las situaciones, cuando te obligas a hacer cosas que no te gustan, cuando te obligas a trabajar más de la cuenta, porque así es el mundo, ¿no? El que más se esfuerza más gana. Pero yo te pregunto, al final del día, ¿de verdad es así? Empecemos por cosas tan sencillas como las profesiones. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo un obrero, que está todo el día bajo el sol levantando cosas, lastimándose la espalda, exponiéndose a diferentes riesgos, porque en una obra pueden pasar muchas cosas, ¿tú crees que esa persona gana igual a una modelo o un futbolista famoso? No, obviamente cada uno se esfuerza de diferentes maneras, sí, es verdad, pero también hay que pensar el esfuerzo que uno hace, si uno lo hace con amor y con ganas, ahí es cuando está el verdadero éxito, cuando tú permites que todas las bendiciones que tú has pedido lleguen a ti, cuando haces las cosas por un impulso dentro de ti, más que por una obligación. Y como te digo, sé que esto es extraño, pero cuando tú dejas que tus impulsos y lo que llamamos tu intuición te guíen, las cosas mágicas empiezan a pasar. Creo que yo les conté la historia en este video de acá, en el que te cuento cómo empecé con la ley de la atracción y mis primeras manifestaciones y demás. Imagínate que la primera vez que yo leí un libro así como de todos estos temas locos,
fue muy extraño cómo se manifestó. Y siento que es porque el universo sabe cuando estás preparada para recibir todas las bendiciones, ¿sabes? Les voy a contar cómo fue que todos esos impulsos me llevaron a empezar mi camino en el despertar espiritual. Yo me fui de vacaciones con la familia de mi novio a una finca que era de la amiga de mi suegra, y como era como un condominio nuevo, pues faltaban muchas cosas, no había internet, no había ni siquiera televisión, y pues yo estaba muy aburrida. Entonces dije, bueno, pues a mí me encanta dibujar, pues voy a buscar un lápiz y un papel para ponerme a rayar un ratico y así pasar el tiempo. Y pues imagínate que por una razón desconocida, como te digo, tu parte lógica dice no seas estúpida, pero aún así tú haces las cosas, y debajo del televisor había un mueblecito. Yo abrí el mueblecito buscando algún cuaderno o algo, y efectivamente habían dos libros. Un libro que no sabía qué era, como que no me llamó la atención, y otro libro que toda la carátula era amarilla, no tenía nada ni por delante ni por detrás, y por eso yo pensé que era un cuaderno, así que lo saqué. Cuando lo abrí me di cuenta que no era un cuaderno, sino que era un libro, y ese libro se llama La llave de Joe Vital, y lo empecé a leer un poco, las primeras hojas, y me enganché con ese libro, y algo me dijo, Dani, tienes que terminarlo. Me lo leí en 2 días, porque obviamente no era mi libro, solamente íbamos a ir un fin de semana, yo no me lo iba a llevar de esa casa, pero me lo leí y empezó a hablar Joe Vital, que él salía en un documental del secreto, El Secreto, y yo dije, yo estoy segura que alguna vez lo vi, porque efectivamente en el colegio no lo pusieron, pero cuando uno es chiquito es como, no entendí, cambiar canal y listo. Entonces llegué a mi casa y lo mismo, a buscar el documental por todo lado, a ver dónde estaba. En esa época no estaba en Netflix, sino que estaba en YouTube, súper baja calidad, pero me acuerdo que vi ese documental y me puse a llorar, porque sentí que Dios, el universo, fuente, como quieras llamarlo, me estaba diciendo, este es tu camino, esta es tu respuesta, esto es lo que es para ti. Y después de eso empecé a hacer, por lo menos en la parte de libros y documentales, sentir que cada libro que llegaba a mis manos es porque tiene una señal. Y gracias a que permito que las cosas simplemente entren a mi vida, es que he aprendido tantas cosas. Y de verdad es algo tan extraño, porque yo me pregunto, ¿y si no hubiera encontrado ese libro, qué estaría pasando con mi vida ahora? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría hablando? ¿Tendría un canal de YouTube? O sea, son tantas cosas que se desprenden de un único momento en el que lo único que hice fue seguir un instinto extraño, hacer cosas que para mí no eran normales. O sea, yo me pude haber ido a la piscina o jugado un parqués o algo, pero yo tenía ganas de dibujar, y en el único lugar donde se me ocurrió buscar fue debajo del televisor. Porque también es eso, si yo hubiera buscado en otro lado y hubiera encontrado una hoja y un lápiz, hubiera dibujado y se acaba el problema. Pero todas esas cosas que yo permití hacer porque sí, fueron las que me llevaron a ese momento clave en mi vida. Lo único que te pide este reto durante 30 días es dejarte llevar por las emociones. ¿Qué quieres hacer? ¿Es lógico? No importa. Simplemente es algo que quieres hacer. Es simplemente callar tu parte lógica por un momento y permitir que eso que tanto quieres hacer salga. Entre menos resistencia pongas, es más fácil para el universo traerte todas las bendiciones que tú quieres. Hermosas, aunque yo les digo un reto de 30 días, yo la verdad ya lo llevo haciendo un par de días desde que empecé con mis rutinas para ser más positiva, que si no las has visto te dejo el video por aquí. Y sinceramente han pasado cosas súper locas, como que encuentro oportunidades, como que me siento más feliz. Simplemente hago lo que yo deseo hacer sin ponerme restricciones, y como que todo literalmente está a mi favor. En mi espalda está el universo empujándome y diciéndome, por aquí es, esta es tu dirección. Y quiero que tú también te sientas igual, porque puede que te pasen muchas cosas, y eso sí, por favor, no vayas a empezar a minimizar lo que te pasa. Ay, que es que una persona salió, caminó y sintió la necesidad de comprarse un boleto de lotería y se ganó $1.000.000. Pues obviamente todos quisiéramos esa historia, pero pueden ser cosas tan pequeñas como que hoy te dio por salir a la panadería, te encontraste con un muchacho y ya empiezas a tener una nueva relación con alguien. O algo más pequeño aún, digamos que saliste a la calle, te dio por irte por otro camino y te encontraste 3 monedas en el piso. Algo así, ¿sí me entiendes? Cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero cuando le das el valor que se merecen, sabes lo grandes que son. Yo hago este ejercicio porque tengo la necesidad de aprender a dejar fluir las cosas, a quitar la resistencia, a eliminar todo lo que estoy poniendo, las barreras que están entre el universo y entre mi realidad. Eso es lo que yo quiero hacer, y siento que si yo empiezo por cosas pequeñitas, dejando simplemente elegir el camino A, camino B, hoy como pan o como queso, cosas tan tontas como esas, siento que cada vez va a ser más fácil para mí ir eliminando barreras, y cuando lleguen temas muy grandes, temas importantes que de verdad sean muy relevantes en mi vida, voy a tener la capacidad de eliminar toda resistencia y permitir
que el universo me traiga lo que ya es mío. Hermosas, espero que este video les haya ayudado mucho. Si tú quieres participar en este reto de los 30 días, te invito a hacer algo súper sencillo. Solamente tienes que escribir abajo: hoy empiezo mi reto, y pones la fecha. Y si quieres, cada semana o cada vez que te pase algo, vas actualizando este estado. A mí me encanta ver esos comentarios actualizados en muchos videos porque es la misma persona contando su experiencia y demás, y no tiene nada que ver conmigo ni con el canal. Simplemente es un medio como para poder ir contando qué pasó. Y por supuesto también me encantaría contarte qué cosas buenas o malas me pasaron haciendo esta técnica de aquí a un mes. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un super like, seguirnos en nuestro Instagram como Hora de un Café y por supuesto suscribirte a este bello y hermoso canal. Recuerda que este espacio es para ti, así que si tú tienes alguna duda, sugerencia, recomendación, me quieres hablar de alguna cosa, me puedes escribir aquí abajo en los comentarios, que sabes que siempre estoy súper pendiente de contestar. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.